Estamos por ahí. Qué bueno oírles. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Vamos en camino todavía. Otros ya llegamos y otros corrimos y otros todavía no nos hemos conectado, pero lo importante es que cada quien hagamos nuestro esfuerzo, porque todos hacemos una pequeña lucha todos los días, y al final la lucha que hacemos, lo que emprendemos, tarde o temprano rendirá sus frutos. Hay que seguir como podamos, y primero Dios, poco a poco vamos a ir recogiendo los frutos de lo que ustedes están sembrando, y obviamente tienen que abonarlo, por supuesto, para que echarle su agüita para que después podamos cosechar. Quiero que sigamos platicando sobre la famosa querella, sobre la querella. Voy a abrir una hoja de Word y vamos a ir leyendo el código. Le voy a pedir favor a Emily que me ayude, que es la que me ha estado asistiendo aquí con esto, y lo vamos a ir desarrollando. Aquí lo más importante es ir desarrollando y haciendo las cosas, porque las cosas solo se aprenden haciéndolas. Si vamos a copiarlas, no nos va a servir. Ahora, pues obviamente la tecnología está ahí y vamos a bajar una querella, y cada quien tendrá su punto de vista de cómo enfocar o cómo hacerla. El punto de vista mío es que debemos hacer las cosas. Aprendemos haciendo las cosas. Es decir, las cosas se aprenden haciéndolas. Los médicos aprenden a operar en el quirófano, no solo leyendo o bajando cómo se practica una operación, no. Hay que hacerla y hay que empezar desde lo más sencillo para ir metiéndose a lo más complicado. Entonces, así las cosas, jóvenes. Yo voy a ir desarrollando. Yo espero que cada uno de ustedes haya hecho el esfuerzo de hacer una estructura de una querella. Yo voy a ir haciendo la voy a ir desarrollando de acuerdo a lo que vamos a ir leyendo, y les decía yo que aquí lo importante era integrar los elementos que ya conocemos de un primer escrito, que es el encabezamiento, los hechos, el derecho, la petición y el cierre. Sí, Sergio, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado, fíjate que yo cuando hice mi cuadro me di cuenta que dentro de la estructura aparece el nombre, la dirección, después DPI y después lugar de notificaciones. Cuando las querellas que yo he visto tienen nombre y la identificación de DPI y que la dirección, y que muchas veces esa misma dirección la nombran para poder ser notificado en esa misma dirección. Pero me llamó mucho la atención de que en el cuadro, incluso en la ley, lo tuviera después. Mire, esto no es una camisa de fuerza. Yo les decía que cuando tratemos de hacer un escrito, cuando hagamos un escrito, la experiencia lo va haciendo a uno, por supuesto, ¿verdad? Porque dice que para ser abogado se necesitan 5 años de teoría y 20 de práctica. Por supuesto que vamos haciendo el esfuerzo de hacer las cosas lo mejor posible, pero yo hago una querella ahora, dentro de 6 meses tengo que pensar otra vez cómo hacerla, porque ya no me recuerdo de tanta cosa que estamos viendo, etcétera, etcétera. Pero se trata, Sergio, de que esto tenga un orden lógico, y hoy lo vamos a ver. A mí me gustaría que usted estuviera sentadito por ahí y que no fuera manejando.
y que estuviera sentado haciendo la estructura que vamos a hacer. Espero que ya esté pronto a llegar y que pueda estar cómodo para poder ir haciéndola, porque si no solo nos va a oír y no va a poder tomar las notas pertinentes al respecto. Pero bueno, vamos a salir de esas dudas que usted tiene, Sergio. Vamos a salir de esas dudas y cada quien pues tomará sus decisiones. Por supuesto que lo que yo les voy a plantear es una propuesta, no es una camisa de fuerza, pero considero que vamos a integrar los elementos de la querella con la estructura general que tenemos. Y al final, cada quien quisiera una comparación entre lo que trataron de hacer y lo que les voy a presentar yo. Posiblemente los de ustedes esté mejor, posiblemente le haga falta algunos datos, posiblemente fusionaron unos datos con lo que yo traigo. Hay diferentes formas, pero al final ustedes son los que tienen que decidir cómo hacer. Y esto no es solo para estos jóvenes. Esto nos va a servir para civil, para nuestro curso penal, laboral, amparos, para pedir, para mandar una petición con florecitas y un poquito de perfume a la dueña de nuestro corazón, etcétera. O para mandarle una carta al presidente de la República, o para plantear una inconstitucionalidad, para muchas cosas. Inclusive para notariado voy a estructurar, cómo voy a estructurar mi escritura, cuáles son los puntos que va a llevar para poderla cerrar. Pero bueno, así, yo espero que esto les quede como un instrumento por ahí, metidito por ahí, en la memoria RAM por ahí, que les quede como un incentivo para seguir practicando. Porque ¿cómo vamos a aprender a hacer una querella o inclusive una denuncia? Vamos a aprender haciendo la querella. ¿Y cómo se nos va a quedar? Pues haciendo otra querella. ¿Cómo la vamos a reafirmar? Haciendo otra querella, haciendo otra querella, haciendo otra querella, hasta que lleguemos a dominar las cosas. Pero hay que practicarlas y las tenemos que hacer nosotros. Porque si vamos a copiar, ahí es donde digo yo que no funciona la cosa. Bueno, no sé si estamos claros, Sergio. Sí, licenciado, le agradezco mucho. Desgraciadamente voy lejos, pero voy en carro, no voy en moto, entonces en moto me costaba poder poner atención. Ahora en carro es diferente, porque sí le escucho muy bien. Ok, pero hagamos un esfuerzo por ahí, Sergio, de que se nos quede lo más posible y estoy a las órdenes. Déjenme ver cómo hago para compartir la hojita de Word, solo que lo que no sé es que están entrando todavía. Estaba dando un poquito de tiempo para que entren más, pues, para que entren todos los que tengan que entrar a la clase, y porque me quiero ir a la hoja de Word. De irme a la hoja de Word, ya no veo quiénes están en la pantalla, pero vamos a ver. Voy a tratar de compartir ahorita. Están viendo la hoja de Word, sí, ¿verdad? Todavía no, licenciado. Se ve negro, licenciado, no se ve ni una imagen. Déjenme ver entonces. Bueno, ya no voy a...
Ahora sí tienen una hoja en blanco. Sí, licenciado. Ok, yo voy a ir desarrollándola, voy a ir preguntando, vamos a ir leyendo. Por favor, leamos el 302, Emily. Con gusto, licenciado. Artículo 302, querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener. ¿Continúa? Paremos ahí. Ok. Un primer elemento lo constituye lo que es el encabezamiento, ¿sí? Decíamos que el encabezamiento, cuando hablamos del encabezamiento, nos referimos a la invocación del escrito. Y dice, para mí la palabra que me indica que debo de redactar es tribunal. ¿Sí? La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación. Yo pongo la palabra tribunal. Si quieren ustedes ponen juez, si quieren ponen tribunal, si quieren ponen tribunal o juez. ¿Sí? Sigamos leyendo, Jenny. Ok, con gusto. Y deberá contener, 1, nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. Hasta ahí. Nombres y apellidos. Para mí, esto es el compareciente. ¿Sí? Esto es el compareciente. ¿Qué datos voy a dar del compareciente? ¿Qué datos voy a dar del compareciente? Voy a dar el nombre. Y cuando yo pongo nombre, quiero hacerles salvedad que para mí indica nombre completo. Nombres y apellidos. ¿Sí? Solo déjenme ver si hay gente ahí esperando para darle entrada. Nombres y apellidos. Y aquí es lo que tal vez platicábamos, o lo que la duda de Sergio. Aquí tenemos que complementar con lo que generalmente se ha llamado las generales de ley. ¿Han oído ustedes decir las generales de ley? Así es, licenciado. No, licenciado. Las generales de ley son las que identifican a una persona. Son los datos personales de una persona que la hacen diferente a otra. Está integrado por los me voy a dar entrada, que no sé quiénes no están llegando. No tarde, sino que retarde. Entonces, son los datos que identifican a una persona y que la diferencian de otra persona. Puede ser su nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, Número de identificación. Estado civil, La profesión o oficio, licenciado. Profesión,
la profesión u oficio. Luego, estos datos que ustedes están viendo ahí, la propia norma que regula el 302 no lo trae regulado. Esto está en el reglamento general de tribunales, ¿sí? Las leyes se integran unas con otras o se complementan unas con otras. Y por eso es que los ponemos. Luego dice, su residencia, creo que dice por ahí, ¿verdad, Emily? Sí, licenciado, ese es el siguiente punto, su residencia. Su residencia. Luego dice el documento de identificación, creo que dice ahí. Así es, la cita del documento con que acredita su identidad. Yo pongo DPI. Y eso me indica que tengo que poner todos los números del DPI. ¿Sí? Claro. Luego dice, bien, en el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. Ok, dejemos ahí por el momento, Gemini. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos que también que poner a quién se encarga la dirección y procuración. La dirección y procuración solo la pueden tener los abogados, ¿sí? Dice uno tiene un procurador. Fíjese que la ley pasada, o la ley anterior, el código anterior decía, solo los abogados colegiados activos pueden ser abogados directores y procuradores. Es decir, que no podía nadie más. Que uno tenga a alguien ahí y que le haga el favor de ir a ver las cosas a tribunales es otra cosa. Pero realmente la procuración es una responsabilidad del abogado. Y cuando hablamos de la dirección, ¿a qué nos referimos? Ya les he platicado de esto, pero quiero recordarlo. Quiero que alguien me diga qué es la dirección y qué es la procuración. La dirección es la responsabilidad que tiene el abogado de dirigir el caso. Y la procuración, usted nos dijo que es el ruego que se hace, o la gestión, ¿verdad?, personal para que se realicen determinados actos. Sí. La dirección es la responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Hasta las últimas consecuencias. Entonces, la procuración viene siendo la gestión personal que se hace para que se realicen determinados actos. Es el ruego que hacemos, que vamos a los tribunales y decimos o a la fiscalía, mira, hágame el favor de oírme estos testigos, mira, hágame el favor, ya pasó esto, presenté cuando me fija mi audiencia, yo pedí una revisión de la medida, fíjeme mi audiencia, hágame esto, hágame el otro, y está ese qué hacer del día a día, de cada rato hasta que vayan saliendo las cosas, esa es la dirección. Los abogados cobran, o cobramos, no cobramos por hacer una querella, porque si no nos volvemos secretarios de la gente, y la gente va a llegar a nuestra oficina, mire licenciado, ¿por cuándo me hace una querella? Porque fíjense que en la práctica se han dado casos como esto, llegan con uno y le dicen, mire licenciado, fíjese que tal y tal y tal y tal cosa, ¿será que me puede hacer? Y llegan a un acuerdo, mire, hágame un proyecto de una querella, quiero discutirlo con mi familia, o quiero discutirlo con mi mujer,
mujer, quiero discutirlo allá en mi casa con mis hermanos, como sea. Ay, sí, dice uno, ¿no? Y se lo hace. Después van con otro abogado y le dice, mire, licenciado, en cuanto me pasen limpio esto, y me lo firma. No quiero que le cambie nada así como está. Porque muchas veces confían en un abogado, pero como el abogado les va a cobrar cierta cantidad, y hoy lo platicábamos precisamente con un colega en el almuerzo, me decía, mira vos, fíjate que ya estoy como la Daniela, con fulano y tal, pero este es notariado, me dice, fíjate que me llama que la escritura tal y tal, que si puede ir esto, que si puede ponerle el otro, que mejor esto, que mejor el otro, y al final me dice, pero mi licenciado, dice que esta escritura la va a hacer fulanito y tal. Si cómo permitís eso, fíjate vos de que la última vez que le permito esta, porque es una hija de mi cuate, me dijo, pero ya no, es su gran cuate que ya murió, me dijo, o ya no, me dijo, porque yo le digo todo y después ni siquiera me da la escritura, tampoco, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede muchas veces en la vida profesional de uno. Dice, mire, ¿cómo se hace hágame un proyecto de una querella? Y después le dicen a uno, mire, en cuanto me pasa la querella. Entonces, uno no es secretario de la gente, sino que uno cobra por dirección y por procuración. Por la dirección, por ejemplo, ustedes van a cobrar, en un caso se cobra, digamos que ustedes trancen o que digan, si no tienen, ¿cómo se llama? Si no han llegado a un acuerdo, pueden utilizar el arancel. Por el ¿cómo se llama? Por la por la dirección se cobran, digamos, 100,000 quetzales. Por la procuración se cobra el 50% de la dirección, o sea, 50,000 quetzales. Y luego se cobra por el ejercicio del mandato, por ejemplo, o se cobra por cada cosa que uno escribe, ¿sí? En la segunda instancia se cobra por dirección el monto que se ha cobrado de la procuración, o sea, 50 más el 50% de procuración, y así va sumando uno hasta que llega a una cantidad uno con la cual puede negociar con su cliente. Entonces nosotros cobramos por dirección y por procuración, ¿sí? Luego tenemos lugar para recibir citaciones y notificaciones. Por supuesto, como les digo, esto no es una camisa de fuerza, sino que estamos tratando de darle un orden lógico a esta estructura, ¿sí? Objeto. ¿Cuál sería el objeto de este? Si tratamos entonces de ver lo que tenemos ya integrado acá, decimos, por ejemplo, en el encabezamiento, señor juez, la idea es de que esto nos sirva para poder redactar. Señor juez, primera instancia penal, objetividad y delitos contra el ambiente. Juan Pérez, de 20 años de edad, casado, guatemalteco, carpintero, con residencia en la 10ª calle 843 de la zona 1 de esta ciudad. Me identifico con el documento personal de identificación, número tal y tal, código de identificación personal, CUI, número tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Extendido por el Registro Nacional de las Personas. Encargo la dirección y procuración de este asunto al abogado fulano y tal, y señalo para recibir citaciones y notificaciones el bufete del abogado a quien encargo la dirección y procuración situado en la 2ª Avenida 340 de la zona 1 de esta ciudad. Atentamente comparezco con el objeto. Ya viene el objeto.
de plantear querella en contra del señor Pedro Pérez con base en los siguientes hechos. O, para tal efecto, atentamente, expongo. Ya viene el siguiente momento que tenemos en nuestra estructura aquí en el 302. Vamos a ver, estoy sacando mi código. Sigamos leyendo, Emily. Muy bien. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. Hasta ahí. Un relato circunstanciado del hecho. ¿Cómo puedo hacer yo, o cómo podría yo hacer acá en mi estructura? A esto le voy a llamar yo hechos, ¿sí? Y los hechos, tal como lo dice, el código, y yo puedo subdividir mis hechos en un relato circunstanciado de los hechos. Con indicación de partícipes, víctimas y testigos. Yo puedo subdividir, era lo que yo les decía, en una estructura general que podía, ¿cómo se llama? Poner diferentes incisos o numerales, si ustedes quieren, o como lo quieran organizar. Puede ser con incisos, con literales, o puede ser con números, puede ser con números romanos, como ustedes quieran, o les guste. No hay una regla general. Esto tampoco está escrito en el código, ni dice que debe ser así. Esto solo la práctica nos lo ha dado a través del tiempo. Entonces, cuando yo planteo mis hechos, voy a hacer un relato circunstanciado de los hechos. Esto no quiere decir que voy a hacer toda la tesis de un caso. ¿Sí? Con una querella no pretendo probar toda la tesis de un caso. No se puede. Sino que aquí la idea es introducir al proceso los primeros datos de los cuales se va a desprender una investigación. Porque el código es claro y dice: un relato circunstanciado del hecho con indicación de partícipes, víctimas y testigos. Yo tengo que decir, no tengo que ser tan extenso que llegue a la confusión, ni tan escueto que llegue a la ignorancia. Es decir, un término medio. Y una de las técnicas que se pueden utilizar para esto es, por ejemplo, decirle uno a otra persona, mira vos, fíjate que estoy planteando tal y tal y tal cosa, y explicarle y decirle, ¿entendés? Lee esto y me decís qué es lo que entendés. Fíjate vos, si aquí no entiendo. Si no entiende es que obviamente pues está mal, ¿no? Pero si dice, mira vos,
qué bien se entiende esto. Yo veo aquí que llegaron a la 18K y Sexta Avenida, que el chiclero, que la viejita, que esto, que el otro. Si se entiende eso, es que vamos bien en nuestro planteamiento que queremos hacer. Entonces, yo hago un relato circunstanciado, no dice un relato alargado, digámoslo de esa palabra, es la que se me ocurre ahorita, o un relato extenso de los hechos, no, circunstanciado. Sí tengo que dar lo básico, porque de ahí se va a desprender una investigación. ¿Quiénes participaron? Pues en este hecho participaron fulano, sutano. ¿Quiénes son las víctimas? Son víctimas de este hecho fulano y sutano, o solo fulano, el nombrecito ahí. Testigos, son testigos de los hechos relacionados. Fulano, quien puede ser localizado en tal lugar, si tenemos la dirección, si tenemos el teléfono, si tenemos su correo electrónico, porque ahora hay tantas formas de poder dar datos para poderlo localizar. Quiénes son los testigos, etcétera, para ir dando los datos que tienen. ¿Por qué? Porque esto le va a servir al Ministerio Público para investigar. Luego dice, ¿qué más dice Emily? Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Hasta ahí. Elementos de prueba. Y fíjense que la ley aquí está diciendo elementos de prueba. ¿Por qué no dice prueba? ¿Por qué no dice prueba? Porque son elementos que nos van a servir para iniciar la investigación. Para iniciar la investigación, y se van a seguir introduciendo ciertos elementos de prueba, pero no pasan a ser prueba hasta que no estamos allá en el debate, porque vamos a ofrecer, hay un momento en que vamos a ofrecer nuestras pruebas, ¿sí? Y allá en el debate la vamos a introducir con todos los formalismos del caso, porque no es lo mismo, por ejemplo, que un testigo declare ante un auxiliar fiscal, porque le dice, mire, yo sé que no consta el hecho, que fíjese que yo vi que esto, que el otro, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando está ya en el debate, ahí le va a ¿cómo se llama? Lo van a juramentar, es decir, levante su mano a la altura del hombro, levante su mano derecha a la altura del hombro. Y se jura usted decir la verdad en esta diligencia de declaración de testigos. Y él va a decir, sí juro. No, mejor, protesta usted decir la verdad en la fórmula. Protesta usted decir la verdad. Y luego él tiene que contestar, sí. Y puede agregar, y por mis creencias religiosas. Supongamos que el juez no lo protestó, que también al fiscal se le fue y no dijo nada, y al defensor también. ¿Creen ustedes que se puede valorar que es una prueba esa declaración que se tomó de esa forma? No, porque no ha sido concedida de conformidad con las normas que regulan cada elemento de prueba. Por ejemplo, la prueba de testigos tiene su formalidad, es esa. Si no reúne esa formalidad, pues obviamente no van a poder valorar esa declaración de testigos. Por eso que aquí le llamamos elementos de prueba. ¿Y qué tenemos de elementos de prueba? Pues los que tengamos. Luego dice, ¿qué es lo que dice Emily? Antecedentes, creo que dice, ¿ah? Antecedentes. Sí, licenciado. Antecedentes o consecuencias conocidas. Consecuencias. Conocidas. Hablamos de elementos de prueba, los elementos de prueba que tengamos, además de los que ya pusimos testigos. Pero ¿qué otros elementos de prueba tenemos? Pues podrían ser cualquier otra circunstancia de las que se den y que tengamos en el cuerpo del delito. Podrían ser, no le digo documentos porque
la ley trae específicamente, el código trae la prueba documental, ¿sí? Específicamente trae la prueba documental, pero pueden haber otra serie de elementos de prueba que nosotros podamos plantear, que tengamos, por supuesto, porque si no las tenemos, aquí la pregunta es, si los tenemos, ¿qué hacemos? Pues los ponemos. Si no los tenemos, ¿qué hacemos? Después se pueden incorporar, pero no en ese momento, digo yo. Correcto, así es. Fíjense que no estoy viendo bien, no estoy viendo la pantalla. Si alguien quiere preguntar algo, tome de una vez la palabra y con gusto yo le respondo. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Podría ser también, pues, considerado como medio de prueba fotografías. Medio de prueba no. Elemento de prueba sí. Prueba va a ser hasta que la introduzcamos allá en el debate. Sí pueden ser las fotografías. Por supuesto. Muchas gracias. Sí. Y cuando hablamos de los antecedentes o consecuencias conocidas, alguien ayer me decía, no sé si fue en esta clase o en la otra, que a veces no me recuerdo si fue en esta o en la otra, que me hacen algunas preguntas, pero trato de llevar los mismos elementos a las dos clases, porque las preguntas que ustedes me hacen me sirven para la otra clase y las otras que me hacen allá me sirven para esta clase, para ir dilucidando algunas situaciones o algunas dudas que van surgiendo. Pero ¿qué antecedentes? ¿A qué se refiere? Aquí no se refiere a los antecedentes penales, por ejemplo, ni se refiere a los antecedentes policíacos, sino que aquí se refiere a qué antecedentes hay del hecho. Por ejemplo, un antecedente puede ser de que ha recibido amenazas, que ha estado amenazado chiclero, por ejemplo, ¿ah? Fíjense, como antecedente, fíjense que vimos que él había estado amenazado por esto, lo otro. O esta es una venganza por tal y tal y tal cosa. Es decir, ¿qué es lo que conocemos como consecuencia o que se pudo haber dado anteriormente al hecho delictivo que estamos poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional? No sé si se entiende esto. Antecedentes, ¿qué antecedente tenemos? Mire, nosotros sabemos que él había sido amenazado. Lo que pasa que él una vez echándose los tragos le dijo, mira, me las vas a pagar y ahí vas a ver, te vas a morir. Eso puede ser un antecedente. Eso se lo dijo hace como 6 meses, hace como 1 año, y le dijo que se recordara que le había quitado a la novia en la secundaria y que ahora ya era él otra persona y que iba a saber quién es. Ese tipo de situaciones así son los antecedentes o consecuencias conocidas que tenemos. Obviamente, si no hay, ¿qué hacemos? La ley lo dice, que dice antecedentes o consecuencias conocidas. Pero si no los tenemos, pues no los ponemos. ¿Entiende eso? Sí, licenciada. Luego tenemos, siga leyendo, Emily. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Prueba documental o indicación del lugar donde se encuentre. Si tenemos una prueba documental, la tenemos que acompañar. Acompañamos ahí la prueba documental que tengamos. Si no decimos, mire, se trata del cheque tal y tal, que hay que mandar a pedir el informe al banco tal y tal. O se trata de la escritura número tal, del notario fulano tal, quien tiene su bufete en tal lugar. O se trata de tal documento, etcétera. Qué sé yo. Tenemos que indicar, como lo dice aquí, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Es decir, tenemos que indicar el lugar donde se encuentra la prueba documental. Disculpe, licenciado, puede ser también el video de vigilancia de cierto lugar a lo que usted se refiere también. Eso podríamos decir que es un elemento de prueba.
ahí le podemos indicar al Ministerio Público, porque eso se encargará el Ministerio Público de irla a pedir, ¿sí? Pero se lo tenemos que indicar. Eso para mí podríamos ponerlo en los elementos de prueba. Elementos de prueba, hay una cámara de vigilancia en tal y tal lugar donde se cometió el hecho y está ubicada en tal lugar, o de la casa tal y tal. Correcto, ahí se puede plantear eso, pero el encargado de ir a pedir los videos y todo es el Ministerio Público. Si no se lo quieren dar, ¿qué haríamos? Porque la gente no quiere meterse en nada. Tiene cámara de vigilancia, pero no quiere meterse en problemas. ¿Qué haríamos si no se la quieren dar al Ministerio Público? Buenas noches, licenciado. Se me ocurre. Buenas noches. ¿Qué se le ocurre? Sí, perdón, licenciado. Buenas noches. Se me ocurre pronto solicitarla por medio de una orden de un juez. Sí, por medio de una orden de un juez. Así es. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda por decirle, en el caso que fuera un hecho delictivo, que alguien dijera, yo vi que estuvieron hace 3 noches, por decirle así, mandándose mensajes de WhatsApp donde, cuándo y cómo iban a hacer iban a cometer el delito. Pero si yo solo sé que se estuvieron mandando mensajes, es que en una ocasión yo oí decir que los mensajes de texto, en este caso por WhatsApp, que no pueden ser elementos de prueba. Entonces mi pregunta más concreta es, ¿sí pueden ser elementos de prueba o por ser una conversación privada entre 2 personas no cabería? Mire, si se consigue con orden judicial, sí puede pasar a ser prueba. Si se consigue con orden judicial. Por ejemplo, que vayan a hacer un allanamiento, ¿sí? Van a hacer un allanamiento y específicamente para recoger ese teléfono o la computadora. Si eso es con orden judicial, eso se puede tomar como un elemento de prueba que al final se tiene que introducir en el debate y eso va a ser una prueba. Claro que sí. Licenciado, tengo una duda. Siempre que sea con orden judicial. ¿Sí? Licenciado, tengo una duda con algo. Sí, Dani. Mire, digamos que, por ejemplo, enfrente de mi casa mataran a alguien. Yo tengo una cámara de seguridad, pero con la persona que mató a la otra persona, yo no quiero problemas con esa persona, ¿no? Y el Ministerio Público viene conmigo y me dice que si le doy la evidencia para que la presente frente al tribunal y etcétera. Pero yo vengo y les digo que no, va, entonces ellos regresan con una orden judicial, pero ¿qué pasa si en lo que ellos fueron a conseguir la orden judicial yo vengo y elimino el video? Puede tener consecuencias porque correcto, y tiene que probar de que no lo grabó, etcétera, etcétera, y como ahora hay técnicos en todo eso, olvídese. Sí, pues, y si digo que fue un accidente o que la cámara se estropeó o algo así, tendría que probarlo, ¿verdad? Sí, mejor entréguenla, Dani. Mejor entréguenla. Sí, cabal, está fregado porque si no la entrego, problemas con la ley. Si la entrego, problemas con el marero. Sí, es difícil. Es nuestra cultura, ¿no? Bien, seguimos con la estructura. Saludamos a quien está tocando. Bueno. Ya pasamos a la prueba documental, ¿verdad? Hasta ahí estamos con lo que Emily nos estaba ayudando. Ahora, el siguiente elemento es el derecho. ¿Cuál es la norma que me faculta para plantear la querella? Pregunto. ¿El Código Procesal Penal? No.
La norma. Artículo 302. Ah, ¿El artículo cuál? 302 creo que es que no tengo mi código a la mano. Ah, eso es lo malo, hay que tener el código. es el 116, si no estoy mal, quiero ver. Sí, es el 116. Léalo, por favor. Permítame, licenciado. Yo no estoy por ahí. Aquí está. Artículo 116, querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su Perdón, Emily, solo para hacer la aclaración. Obviamente, si es un delito de acción pública, pues si no, pues tendrá que ser otro el artículo que nos faculta para eso. Si fuera querellante exclusivo en un delito de acción privada. Pero lea, por favor. Claro. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en el Código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Ok, muchas gracias. El fundamento o la norma que a mí me faculta para poderme querellar es el artículo 116. Ahora, si yo fuera un querellante adhesivo, es el 122, creo. Sí, el 122. Ahí estamos. Querellante exclusivo. Si soy querellante exclusivo. Si soy querellante adhesivo, el 116. Bien, ya hice un relato de los hechos, ya planteé cuáles iban a ser las posibles elementos de prueba, antecedentes o consecuencias conocidas, ya indiqué la prueba documental, o si la acompaño, o si la tengo, o si no señalo el lugar donde está. Ya me fundamenté en derecho, entonces ahora pido. O sea, la petición. Vamos a resaltar mejor con mayúsculas esto. Petición. A ver qué se les ocurre a ustedes que vamos a pedir. ¿Cuál podría ser una hipotética petición de parte del querellante? A ver qué piensan ustedes. Primero que se inicie la investigación. Perdón. Adelante, compañero. Que se le dé trámite al presente memorial. ¿Y usted qué cree que pasaría si no ponemos eso? Que ya que no va la petición, el juez podría rechazarlo. No tenía forma. O que se acepten las pruebas presentadas. Que se acepte. Y si no lo ponemos, ¿qué creen que va a pasar? Robin, ¿qué cree usted que va a pasar?
pues no se pide eso en la petición, sino que podríamos ir también que se establezca según los artículos del Código Procesal que se siga con el curso de la investigación, pienso yo, licenciado. Ahorita estamos con el acto introductorio, ni siquiera se ha iniciado nada. Aquí estamos dando los datos, estamos dando los primeros datos para que se inicie una investigación. Pues yo opino que eso sería lo primero que pediríamos, licenciado, que se inicie la investigación respectiva, ¿verdad? Que se inicie la investigación. ¿Quién más? Disculpe, buenas noches. Ahí no se aplica lo de que la primera petición es arroja, o sea, ya las siguientes acciones las hace el ¿cómo se llama? En este caso, el ente encargado de hacer la investigación. No, usted lo que está haciendo ahí, mi estimado Sergio, está un poquito confundido con lo que es la firma a ruego. A ruego, cuando no puede firmar el presentado. Yo como abogado firmo a ruego. Y que ahí podríamos... Perdón. Sí, Emily. ¿Podría ser que se le dé inicio trámite, licenciado? ¿Qué más? Que se ordene la detención del sindicado sería en este caso, ¿verdad? Porque todavía no se le ha declarado. Que se ordene la detención. Sí. No, que se ordene la detención. Y si no hay motivos para ordenar la detención, ¿qué cree que va a pasar? Licenciado, buenas noches. Que no va a proceder. Permítame, David. Solo vamos a salir de esta duda. O, no de esta duda, sino que este interrogante que estoy haciendo yo. Si no pedimos eso, ¿qué creen que va a pasar? ¿Será que porque lo pida yo se va a ordenar la detención? Y si no lo pido, no se va a ordenar. No. No, porque para eso se inicia la investigación. El Ministerio Público va a investigar y cuando lo considere pertinente, le va a decir al juez, va a mandar a control jurisdiccional el proceso, y si hay motivos ya para oírlo en su primera declaración, le va a decir, señor juez, cítelo. No llega, está en rebeldía. Entonces, ordene su detención, pero ya es una facultad del Ministerio Público. Por eso es que, bueno, quiero ir a David. Gracias, licenciado. Yo en la petición considero que se debe plantear la restitución de aquello que fue vulnerado, dañado, a través del inicio de la investigación y que obviamente se concluya con el proceso. Gracias. Aquí ya estamos hablando de la reparación digna de la acción civil, de la reparación, la restitución de la cosa, daños y perjuicios. Pero, ¿qué más? Hay algo tan importante. Fíjense que la petición, porque en la petición, yo vengo y pongo que se inicie la investigación, que se practiquen las diligencias, que se ordene la detención, que se dicte una sentencia condenatoria, que se le fusile, que se le torture. Yo puedo pedir de todo, pero es ilógico que vayamos a pedir cuando esas circunstancias no nos corresponden a nosotros, ¿sí? Es decir, se va a iniciar una investigación y después de eso el fiscal llega a la conclusión de que no hay elementos para llevar a juicio público al sindicado y va a pedir el sobreseimiento y pidió que se dicte la detención, que se dicte una sentencia condenatoria, que se le fusile, que se haga esto, que se haga el otro. No. Para mí la petición en este caso es muy sencilla. Es muy sencilla. El juez, ¿qué tiene que hacer? El juez, ¿qué tiene que hacer con la querella? ¿Qué tiene que darle hacer? Trámite. Aceptarla y darle trámite. Fíjense que alguien me decía ahí que se acepte para su trámite. ¿Y qué pasa? O que se inicie la investigación. ¿Qué pasa si no lo pongo? Porque muchos dicen, mire,
Lick, una pregunta. ¿Y no sería que... Permítame, José. Digamos que yo vengo y pongo que con el presente escrito se inicie la formación del expediente respectivo. ¿Y qué pasa si yo no lo pongo? ¿Será que me van a tirar al cesto de la basura mi querella? No. ¿Será que si yo no pongo que se inicie la investigación, no se va a investigar? Sí, sí se va a investigar porque es una facultad del Ministerio Público. ¿Sí, José? Lick, yo pensaba que en la petición sería solicitarle al juez que se le adhiera al proceso. ¿Que se le adhiera a quién? Al creyente, al afectado. Esa sí puede ser una petición específica, que se me tenga como querellante adhesivo, ¿sí? Pero la primera, ¿cuál sería? ¿Qué tiene que hacer el juez con la querella? ¿Qué hace el juez con la querella? Remitir al Ordena al Ministerio Público para que inicie la investigación. Correcto. El juez la tiene, si reúne los requisitos que tiene el 302, porque dice, vamos a ver, si faltear alguno de los requisitos del juez sin perjuicio de darle trámite inmediato. Si yo no pido que se le dé trámite, el juez no le da trámite. Claro que le va a dar trámite. Señalará un plazo para su cumplimiento. Mire, le faltó tal cosa. Tiene 5 días para corregirlo. Pero el juez no le va a rechazar así por así. Y lo primero que tiene que hacer es mandarle al Ministerio Público para que inicie la investigación. Entonces, ¿yo qué te diría? ¿Yo qué te diría? Petición. Que se le dé trámite y conformidad con la ley. ¿Y qué es la ley? Que la tiene que mandar al Ministerio Público. O si no, le digo, señor juez, envíela al Ministerio Público, envíe la presente querella al Ministerio Público para la investigación correspondiente. Podría ser otra forma de poderlo decir. Y algo muy importante que no recuerdo quién me lo dijo, pues, que se me tenga Alfonso Castellanos. Alfonso, que se me tenga como Querellante adhesivo. Que se me tenga como querellante adhesivo. ¿Voy a ejercer la acción civil? No sé. Si no digo nada, pues ya se sabe que tengo la oportunidad de hacerlo en lo civil, que no diga nada. Si quiero, lo digo. Yo en lo particular me aguantaría hasta el final. Yo en lo particular me aguantaría hasta el final. Y luego viene pues, 8 nos toca, ¿eh? Sí. El cierre. Copias. Estas son las constantes que ya sabemos. Cita de leyes. Fecha. Firma. Firma. Sí. Y auxilio. Auxilio. Y auxilio. ¿Sí? Entonces, ya con esto digamos que tenemos nuestra estructura de la querella y lo fuimos haciendo de conformidad con lo que hemos leído.
Posiblemente algunos de ustedes lo pudieron haber hecho de otra forma, mejor, o integraron algunos elementos de los que yo individualicé más. No sé si todos hicieron la estructura, si hicieron el esfuerzo de hacer esta actividad que yo les había dejado, pero digamos que esto sería mi propuesta para plantear una querella. Ya con base en esto, la idea, jóvenes, es, estimados amigos, es que ustedes tengan la idea de cómo hacer una estructura de diferentes escritos, porque van a tener una serie de elementos fácticos y van a tener, porque para hacer un escrito no crean que solo después ya viene cómo voy a plantear el escrito. Pero eso ya no se lo voy a dar, eso lo vamos a ver en el curso práctico. ¿Cómo voy a hacer el escrito? ¿Qué análisis tengo que hacer para hacer el escrito? Porque tengo que tamizar eso, porque puede hacer de que no proceda lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué me sirve? Tengo que hacer un análisis mental, tengo que razonar, tengo que ver, etcétera, para poder llegar a hacer el escrito y para poder hacerlo, para poderlo ya typearlo, como dicen, y luego mandarlo a tribunales. Para hacer mi querella tiene que ser así. Entonces, yo no sé si tienen dudas de esto. Yo voy a tratar, para que veamos cómo es que opera esto, voy a tratar de hacer una redacción y voy a tratar de hacerlo con los elementos fácticos del chiclero. ¿Sí? Señor juez primero de primera instancia, penal actividad y delitos contra el ambiente. Tribunal. Juan Pérez, de 20 años de edad, casado, guatemalteco, carpintero, con residencia en la 10ª calle, 843, zona 1 de esta ciudad. Me identifico con el documento personal de identificación, código único de identificación, número 05-2230-01-0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Encargo la dirección y procuración de este asunto al abogado Manuel de Jesús Elías Higueros, cuya oficina profesional citada en tal lugar señalo para recibir citaciones y notificaciones. Atentamente comparezco con el objeto de plantear querella en contra del señor fulano de tal, y para tal efecto expongo hechos. Y puedo poner del relato circunstanciado de los hechos. Resulta que el día 2 de enero, a eso las 18 horas, en la 18 calle y 6ª avenida, a mi hijo Juan o Estuardo Santisteban tiene una venta de chicles y de dulces y de cigarros, y había recibido amenazas, y ese desafortunado día llegaron los que lo estaban amenazando, y como no les dio el producto de la venta del día, como consecuencia de eso sacaron un arma, le dispararon y le produjeron la muerte, habiendo ido en una moto tal y tal. Participaron en el hecho relacionado los señores fulano y sutano, quienes pueden ser localizados en tales lugares. Son víctimas de este hecho, es decir, habrá que determinar quiénes son las víctimas o los ofendidos. Si los tengo, digo quiénes son. Son testigos de este hecho el jordojero, el señor fulano de tal, quien puede ser localizado en tal lugar, teléfono tal, correo tal, si es que tenemos esos datos para que lo localicen, quien reside en tal lugar. También la viejita, señora fulana de tal, que puede ser localizada en tal lugar, teléfono tal. El taxista, el señor fulano de tal, que puede ser localizado en tal lugar y con teléfono tal. Elementos de prueba.
Existen como elementos de prueba las cámaras de vigilancia del almacén que está pegado donde el almacén tal y tal, que se dedica, que tiene venta de esto, ubicado en tal lugar, que tiene unas cámaras de vigilancia, o las cámaras de Metra que están colocadas en el semáforo que da vía en esa esquina. Antecedentes o consecuencias conocidas. Como antecedente o consecuencias conocidas de este hecho, podemos señalar que el ahora occiso fulano, el señor fulano de tal, había sido amenazado varias veces por los ahora sindicados que lo iban a matar si no les daba el producto una cuota semanal de lo que fuera vendiendo. Prueba documental, en este caso no tenemos prueba documental, pero si la tenemos que decir dónde. Y luego citamos el artículo que nos faculta para podernos crear, en este caso 116, hacemos un análisis del artículo. Petición, que se le dé trámite de conformidad con la ley, o que se mande la presente querella al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente, que se me tenga como querellante adhesivo. Podría hacerse, me reservo el ejercicio de la acción civil para ejercerla separadamente. Acompaño duplicado y 3 copias y me funden las leyes citadas y en los artículos tales y tales. Guatemala, 30 de septiembre del año 2021. Firma del compareciente y en su auxilio, firma y sello del abogado. Esto sería, digamos, a grandes rasgos, lo que podía ser una querella. Una querella. Una querella. De esto se trata, de que hagamos una estructura, que hagamos un plan de la querella para poder redactar, más o menos, como lo hice yo. Algunos pues serán mejores para redactar, a otros les costará un poquito más, pero la idea es esta. Y lo importante es que lo hagamos, lo leamos, no, y vamos corrigiendo, aquí falta un punto, aquí mejor coma, mejor quito esto, mejor pongo el otro, y así vamos a ir. Obviamente, jóvenes, esto solo el tiempo lo va a dar, el expertise solo el tiempo. Ahorita es una semillita, es un granito ahí, una pildorita para que ustedes tengan y ojalá que la hayan asimilado. Preguntas, quisiera preguntas. Buenas noches. Y Mario. Karina. Licenciado, buenas noches. En la parte del cierre de la querella, ¿qué tipo de copias tienen que adjuntarse? Es que tengo duda en eso. ¿Copias? Tienen que adjuntar copias de la querella. 3 copias. 3 copias. Sí. 3 copias. Ah, muchas gracias. Tiene razón, Alain, también pueden ser que, digamos que copias, cuantas partes existan en el proceso, porque si es un caso como la línea, voy a tener que acompañar 1000 copias, pues, sí. Licenciada, buenas noches. Solo Sí. quisiera, si usted me podría explicar cuando dice también en el cierre de la querella lo que es auxilio. El auxilio ya lo he dicho varias veces. Pero el auxilio es el respaldo personal que le da un abogado al escrito. Se integra con la frase en su auxilio y con la firma y sello del abogado. Y por eso el auxilio por el auxilio, el abogado es el responsable de la técnica del escrito, pero no del fondo del escrito. El fondo del escrito la querella, porque no lo va a hacer usted como querellante, como abogado
se va a constituir en querellante. Y si es mentira todo eso que se está narrando ahí, usted sería la responsable. Por eso es que lo recomendable es inclusive que este primer escrito que se llama querella, se lo firme a uno siempre el interesado y uno lo auxilie. Porque aquí está diciendo, mire, mataron, hicieron, y aquí hay testigos, esto, y qué tal si después resulta todo que es mentira y uno firmó a ruego. Imagínense la pacaya que nos está echando en la espalda. Entonces, por eso es mejor que se firme por parte de la persona. Ahora bien, hay otros escritos. Para mí que esto lo debería firmar el interesado. Si no se puede hacer a ruego, entonces yo pongo a ruego y por encargo del presentado, que por el momento no puede firmar, y en su auxilio. Entonces, no sé quién, Silvana fue la que me preguntó sobre el auxilio. Sí, sí. Ya quedó claro, gracias. Claro, sí. Por eso es el abogado el responsable de... Este no es el auxilio que uno pide, por ejemplo, cuando va por ahí y le sale alguien con una pistola a uno, le dice, deme la billetera, deme la cadena. Y entonces uno empieza a gritar, auxilio, auxilio. Ese es nuestro auxilio, ¿sí? No, pero este auxilio es el... este auxilio es el que uno pide, el que le da el abogado, y se integra con la frase en su auxilio del que está firmando y con la firma y su sello. Usted cuando se gradúe de abogada va a registrar su firma y su sello en la Corte Suprema de Justicia y eso se va a distribuir en todos los tribunales de la República. Entonces su sello y su firma va a ser conocido en toda la República para que no le anden ahí poniendo o falsificando, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Sí, Axel. Perdone, solo en la parte, digamos, de las pruebas documentales me queda un poquito de duda, digamos, tal vez usted me pudiera ampliar un poco más esa parte. En el caso que usted menciona, digamos, y digamos en una parte hipotética, cuando habla aquí de pruebas documentales, ¿está hablando de documentos propiamente o está hablando también de medios físicos de prueba? Es decir, digamos en el caso del chiclero que usted menciona, pues el chiclero desafortunadamente resultó fallecido a causa de la extorsión y ese tipo de cosas, pero resulta que antes de que eso sucediera hubieron mensajes intimidatorios, por ejemplo, hacia un número de teléfono que digamos no era tanto del chiclero, sino que del padre o de la madre, de quien fuera el caso, digamos. En este caso, yo me quedo con el teléfono porque no estaba en posesión del chiclero en el momento del asesinato. Entonces, como yo soy el titular, digamos, de la línea, si por así fuera, o en este caso fuera el ejemplo, yo soy el titular de la línea, debo de colocar, digamos, en la querella que pongo a disposición del Ministerio Público, por ejemplo, la prueba documental de la solicitud del registro de llamadas o registro de mensajes entrantes al teléfono, por ejemplo, o que pongo el teléfono. Yo diría que eso lo puedo poner donde dice elementos de prueba, no como una prueba documental, porque para eso tengo que pedir autorización judicial al juez, ¿sí? O tengo que llamar a un experto a eso, porque esta es una prueba física, no es un documento, ¿sí? No es un documento. Yo lo pondría donde dice elementos de prueba. ¿Qué elementos de prueba? Pues tengo el teléfono, tengo las llamadas, tengo el registro, y el registro de llamadas tendrán que pedirlo a la empresa que presta el servicio, ¿sí? Claro, precisamente. Documentos básicamente nos referimos a documentos, digamos, un poco más formales, como podría ser una escritura, unos libros de contabilidad, un registro de firmas, etcétera. Pero yo, en lo particular, lo pondría en elementos de prueba. De acuerdo, licenciado, gracias. Tampoco tienen que estar de acuerdo conmigo, por supuesto, Axel, ¿verdad? Porque, digamos, cada quien va analizando qué es lo mejor. Porque ya cuando estamos en un caso, pues obviamente tenemos que investigar, etcétera, y ver qué va a ser lo mejor. ¿Sí, José?
Licenciado, buenas noches. Entonces, en este caso, así como usted lo planteó, en este caso específico no tendríamos un documento como tal. No. Porque no hay, eso fuera en otro caso, por decirle una Por eso estafa les decía yo mediante cuando cheque les o algo estaba así. explicando ese, que si lo tenemos, lo ponemos, si no, no lo ponemos. ¿Sí? Gracias, licenciado. Bueno, ahora me van a hacer una querella, ¿sí? Me van a hacer una querella y no les voy a dejar libre que hagan, que me vayan a bajar algo por ahí, no. Los elementos fácticos van a ser los siguientes. El asalto a la tienda La Bendición, ubicada en el barrio El Gallito. ¿Sí? Asalto a la tienda La Bendición en el barrio El Gallito, perpetrado por 2 personas. Y como consecuencia de eso, murió la propietaria de la tienda. Sí. Fíjense que son 2 o 3 elementos fácticos muy sencillos. Ustedes tendrán que ver cómo integran más, qué se les ocurre, etcétera, etcétera, para poder hacer su querella. ¿Estamos? Ahora, quisiera hacerles una pregunta. De lo que logramos hacer hoy de la querella, yo espero que ustedes hayan integrado los elementos pues, que tenían, los que coincidieron con esto, pues qué bueno. Los que no, pues que lo Licenciado, integren. ¿podría repetir los datos? Perdona, licenciado, es que Mario Biscul tiene encendido el micrófono y no lo deja escuchar. Ya no lo podemos escuchar porque Mario Biscul está interrumpiendo con su micrófono. Ahí estamos. Les decía que se trata del asalto a la tienda La Bendición, ubicada en el barrio El Gallito, perpetrado por 2 personas. Ustedes inventan los nombres, en el cual muere la dueña de la tienda. Y de ahí tendrán que sacar ustedes un montón de cosas. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, licenciado. Qué bueno. Y ya en la próxima clase vamos a ¿cómo se llama? Ojalá que les haya quedado algo de esto. Me encantaría que les hubiera quedado algo de esto. Espero que... Esto es un buen elemento, de veras. Esto es un buen elemento, es una buena técnica. Es una buena técnica. Bien, jóvenes, voy a descansar un ratito la garganta y pasarme a la otra sección. Espero que estén bien, que se sigan portando bien y que todo esté bien, por favor, cuídense. Gracias, Nick. Buenas noches. Ya los... Buenas noches.